famoso escritor de Segovia, y él escribió esta historia gracias a dos o tres personas fundamentales. En la parte del final del libro explica Ignacio Sanz por qué escribió esta historia, de manera que vamos a empezar esta aventura por el final, por el capítulo de los agradecimientos. Esta historia no hubiera existido si no le hubiera contado un poeta llamado Juan Carlos Mestre, Ignacio Sanz, aquello que sucedió de verdad con Vicente Huidobro, Manuela Portales, la mujer, y sus hijos, que viajaron desde Chile, desde Valparaíso, primero a España y de ahí a París, y se trajeron nada menos que una vaca. Esto era frecuente hace muchos años. Hay gente que tenía vacas, los niños estaban acostumbrados a la leche de esas vacas, y era normal que si vas a estar mucho tiempo fuera de tu país, te llevaras a la vaca, o te llevaras las gallinas, o te llevaras a algún otro animal. Esta historia sucedió de verdad, no se la ha inventado Ignacio Sanz. Pero claro, él necesitaba reunir unas piezas. Tuvo la historia de la vaca que le contó Juan Carlos Mestre, pero le dijo además, ¿sabías que en el viaje de vuelta se llevó, en realidad fueron más de 300 ruiseñores, pero Ignacio Sanz redondea la cifra y habla de 300 ruiseñores? ¿Por qué se llevó 300 ruiseñores? Porque se emocionó tanto al escuchar el canto de un ruiseñor que decidió llevarse esos ruiseñores para soltarlos por Chile y que los niños pudieran disfrutar con algo que él había disfrutado. Pero claro, faltaban otra serie de elementos en la historia. Y un día Pablo Amargo, un gran ilustrador que coincidió con Ignacio Sanz, le dijo, ¿sabes que estoy haciendo un libro un poco extraño? Me han encargado de hacer un libro para ilustrar, para dibujar cosas que España vende a otros países. ¿Y sabéis que España es uno de los principales vendedores, exportadores de moscas? España vende moscas a países de Asia, no sé muy bien para qué las querrán, debe ser que aquí nos sobran moscas y las utilizan. Luego paséis a recogerlo a última hora, ¿vale? Venga. Bueno, pues resulta que dijo, ya está, tengo la vaca, tengo los ruiseñores y tengo las moscas. Y con todo eso decidió escribir esta novela que a mí me entusiasmó cuando la leí. Me entusiasmó tanto que decidí construir el barco del fuego, el barco en el que transcurre la mayor parte de la aventura. Luego veremos que en realidad no se llamaba así ese barco, incluso ese nombre Ignacio Sanz, pero ese barco existió de verdad y salió del puerto de Barcelona para viajar hasta Valparaíso y tenía otro nombre. Es más, yo os voy a dejar un pequeño periódico donde tenéis información sobre cómo era ese barco realmente, cómo eran los camarotes, cómo eran las habitaciones. Incluso aparece en ese periódico el menú que tomaban los pasajeros a bordo de ese barco. Y también os voy a dejar, para que podáis guardar luego en vuestros libros, un billete parecido, este es el periódico, que luego os dejaré para que puedan hacer fotocopias y tener cada uno un ejemplar. Y dentro hay un billete que también tendréis y podréis meter dentro del libro de recuerdo con la imagen del barco real y podréis poner vuestros datos como si vosotros hubierais viajado también en ese barco y lo podréis guardar dentro del libro como recuerdo. Os dejaré una hoja para que podáis fotocopiar y tener cada uno vuestro propio billete. Esta historia sucedió de verdad y sin Juan Carlos Mestre y sin ese ilustrador, pues no lo hubiera escrito Ignacio Sanz, por eso les da las gracias al final. Y también le da las gracias a un amigo que le enseñó muchas cosas sobre pájaros, en este caso sobre los ruiseñores. Y también a otro amigo que le enseñó muchas cosas sobre una vaca, que con una vaca, cómo hay que ordeñar una vaca, porque un escritor necesita investigar todo eso para luego poderlo contar en sus libros. Así que, dicho esto, si os parece, vamos a comenzar. Y yo me llamo Raúl Vacas y hago esta actividad relacionada con el barco. Claro, un apellido como el mío, Vacas, pues es un apellido curioso. Y cuando vi que la protagonista era una vaca, yo dije, oye, qué bien, qué curioso, yo me apellido Vacas y el libro habla de una vaca, por eso me gustó aún más. Si me pongo la gorra, dejo de ser Raúl Vacas y me convierto en el capitán Guajardo. Pero incluso puedo quitarme la gorra y convertirme por un momento en Vicente Huidobro. Esta es una caricatura que hizo el amigo Picasso de él, de Vicente Huidobro. Así que si os parece vamos a comenzar esta historia y vamos a recordar algunos de los momentos maravillosos del viaje
llamado de una forma muy especial, porque repetía una frase muchas veces. ¿Cómo lo llamaba? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Recordáis que decía muchas veces qué más da? ¿Qué más da? Tenemos a Nela, que en realidad es Manuela, como su madre, y el Vicentito, Vicente, como su padre. Manuela Portales casi no aparece en la historia, porque está siempre por ahí en su camarote, solo baja del barco para comprar algo con lo que estaba obsesionada. Era sombreros, le gustaba comprar sombreros. También viajaron en el barco el cuidador de la vaca, que se llamaba Faustino, perfecto, y viajaban dos criadas con la familia, que se llamaban Segunda y Arsenia. Una de ellas no regresó, se quedó en París porque se echó un novio. ¿Recordáis cuál fue la que se quedó en París? Segunda. Bueno, pues hay un montón de personajes en la historia, pero aquí los principales son Nela, Vicentito, el Huidobro, el poeta. Sabéis que se encerraba en su camarote porque tenía trances poéticos. Pues está aquí, no vamos a molestarle mucho, vamos a abrir la puerta del camarote y ahí podéis ver al poeta. Vamos a encender la luz para que lo veáis mejor. Ahí está escribiendo en su camarote. Vamos a apagar para que no lo desconcentremos, que está ahí escribiendo. Y ahí tenemos a la vaca Jacinta, del otro lado del barco. Los ruiseñores luego aparecerán, no hay 300, hay unos poquitos, pero hay ruiseñores en este barco. Y tenemos, como no, a la Jacinta. Luego incluso os enseñaré a uno de los hijos de la Jacinta. Y tenemos las moscas que están aquí revoloteando alrededor de esta cagada que ha dejado en el barco la Jacinta. Aquí están las moscas. Las dejamos por aquí. Vamos a limpiar un poco. Sí, vale. Tenemos aquí todo lo necesario, pero se nos ha colado en el barco un personaje que no estaba ahí. Aquí está. ¿Sale algún chino pescador en el libro? No. Se nos ha colado este personaje en el barco que acaba de pescar un pez. ¿Sabéis qué pez ha pescado este personaje? Un ejemplar. Yo tengo de hecho por aquí uno que os voy a mostrar. Un extraño ejemplar de Alicator pinzón. El Alicator pinzón es un pez que vive en los mares de la imaginación y como tiene dientes, le gusta morder todo lo que encuentra en su camino. Claro, a veces se dedica a morder poemas. Yo de hecho escribí un poema que habla del Alicator pinzón y cuando lo fui a leer esta mañana dije, anda, si faltan letras en este poema. Lo voy a leer y va a sonar un poco raro, pero no importa, porque después me ayudáis a buscar las letras que faltan en el poema, ¿vale? La primera vez que escuchamos, lo que sepáis que letras faltan, no digáis nada, ¿de acuerdo? Dice así el poema: por el fondo del océ, nada y nada el alica, y nada quiere decir antes de irse a la cama. Es de color rojo y negro, rápido como un rap, quiere ser como un poeta para cortar las palabras. Si una punta en la madre queda al clavarla doblar, los dientes del alica le tiran de la cabeza. Y si un barco echa a su rey, le da un pez atrapado, el alicator, ñam ñam, corta la red con sus dientes. Para hacer como Noé un arca de gran tama donde meter animal, en la caja de herramientas, además de llave inglés, tiene que haber alica. Aprende bien la palabra y no olvides mi consejo. Suena extraño, ¿verdad? Sí. A mí me pasa lo que a Vicente Huidobro, que a veces me dan trances creativos y me pongo a escribir cosas un poco raras, como escribía él, Vicente Huidobro. Vamos a ver si entre todos conseguimos darle forma a este poema que le faltan letras. Por el fondo del océ, nada y nada el alica. ¿El alicate o el alicator? Los alicates no nada, pero si el alicate lo convertimos con la imaginación en un alicator, entonces sí que puede nadar. Nada y nada el alicator, todo. Y nada quiere decir nada. Antes de irse a la casa, este color rojo y negro, y rápido como un rap, yo. Quiere ser como un poeta para cortar las palabras. Si una punta en la madera queda al clavarla doblar, los dientes del alica le tiran de la cabeza. Y si un barco echa su red, si hubiera sido remos, hubiera hecho así: redes, y queda un pez atrapado, el alicator, ñam ñam, corta la red con sus dientes. Para hacer como no hay un arca de gran tamaño donde meter animal, en la caja de herramientas, además de llave inglés, tiene que haber alica. Aquí podríamos decir alicates, porque si estamos jugando con el alicator y nos llaman para cenar y tenemos patatas fritas, dejamos el alicator en la caja de herramientas y como dejamos de jugar con él, vuelve a convertirse en un alicate. Aprende bien la palabra y no olvides mi
en la caja de herramientas que tengan vuestros padres en casa veis un alicato de este tipo, vigiladlo de cerca porque se dedica a morder las palabras y claro, puede morder las palabras de nuestros cuentos favoritos. Con la imaginación todo es posible. Bueno, pues este polizón que se ha colado en el barco sin pagar el billete, vamos a abandonarle amablemente que deje el barco porque no forma parte de esta historia y que se quede por aquí con su alicato pinzón. Y comenzamos la historia. Fijaros, Vicente Huidobro era un poeta que leía muchísimo. Su primer poema lo escribió con 12 años. Y ese poema lo tituló Ese soy yo. En lugar de hacerse una foto, un selfie, como dicen para los jóvenes, pues se retrató en forma de poema y en ese poema contó cómo era. Claro, se convirtió en un escritor porque leía. ¿Sabéis cuántas horas leía al día? Cerca de 6 horas diarias dedicaba a la lectura. Y escribió un libro que invirtió mucho tiempo en terminarlo y del que habéis leído algún poema, que yo lo sé, Altazor, Viaje en paracaídas. Un libro un poco extraño, en el que Vicente Huidobro juega con las palabras, se dedica a jugar con las palabras y con el sonido de muchas de esas palabras. Os voy a leer un fragmento de uno de ese largo poema, en realidad es un largo poema de Altazor, en el que mezcla la palabra horizonte con la palabra montaña y obtiene dos nuevas palabras, horitaña y montazonte. Y mezcla una golondrina con un violonchelo y tiene un violonchelo y una violondrina. Pero le gustaba jugar con las palabras y mezclarlas y escribió un poema que dice así: al horizonte, a la horitaña de la montazonte, la violondrina y el violonchelo. Descolgada esta mañana de la lunada se acerca a todo galope. Ya viene la golondrina, ya viene la golonfina, ya viene la golondrina, ya viene la goloncina, ya viene la golonchina, ya viene la golonclima, ya viene la golonrisa, ya viene la golonjira, la golonlina, la golonbrisa, la golonchilla, ya viene la golondría. Un poco raro, por las que diría este hombre. Vicente Huidobro se casó muy joven, con 19 años, con Manuela Portales, y tuvo esos dos hijos, Vicente o Vicentito y Nela o Manuela. Y con ellos es con los que hace ese largo viaje. Vamos a hablar, en primer lugar, de la vaca Jacinta. Y os hago algunas preguntas, a ver si lo recordáis del libro. ¿Cuántos litros daba la vaca Jacinta? ¿Recordáis el dato? 25. 25, muy bien. ¿Y cómo era la leche? Dulce y cremosa, estupendo. Y el cuidador se llamaba, ya lo hemos dicho, Faustino, perfecto. ¿Y cuál era el alimento de la Jacinta? Las moscas, Heno y cebada, pero como era muy golosa, le gustaba también tomar otras cosas. Eran terrones de azúcar y fruta madura, la fruta cuando está muy dulce. Y fijaros, claro, si llevamos una vaca a bordo, necesitamos agua. El agua del mar no sirve para beber porque es salada. Necesitamos llevar un montón de bidones de agua. ¿Alguien recuerda, esto ya es para contar, cuántos bidones subieron a Tierra del Fuego? 60 bidones. Aquí tenemos el cubo donde está la comida, el heno de la Jacinta. Y yo os pregunto, ¿alguno de vosotros ha ordeñado alguna vez una vaca? ¿Sí? ¿Bien? ¿Tú has ordeñado alguna vez una vaca? Sí. ¿Puedes subir aquí un segundito conmigo? Que vamos a hacer una demostración a nuestros compañeros. ¿Bien? No acuerdo de nada. Bueno, no te preocupes, nada, sí, es muy sencillo. Tú ves quién es por aquí, muy sencillo. Como la vaca no la tenemos, vamos a simular que tenemos cerca las tetas o las ubres de la vaca. Y fijaros para que sirve la imaginación, para un guante de cocina, pues simular que tenemos aquí la vaca. Tenemos por aquí el calderito que vamos a vaciar el heno y así podemos ordeñar a la vaca. A ver, nos suelta el asa, el calderito. Yo suelto el calderito y sujeto la Jacinta, el calderito se lo revela, luego la revelaré, así. Y tú simplemente pues indica cómo habría que hacer para ordeñar la vaca. ¿Cómo habría que hacer la vaca? ¿Cómo habría que hacer? Apretar y tirar para abajo. Apretar con las dos manos, así con un movimiento rítmico, perfecto.
vaca y así el día que vayamos a una granja escuela, pues ya hemos practicado en casa y vamos ya practicados, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. El cubo. Y fijaros, ¿cuántos terneros tuvo la Jacinta? ¿Recordáis? No, más. Claro, estuvo 7 años en París y tuvo un ternerito por cada uno de sus años. Os presento a uno de ellos, que está por aquí. Aquí está. Además, quiere saludaros. ¿Por qué decidió regresar? Dicen que Huidobro estaba muy a gusto en París porque estaba en contacto con poetas, con escritores, aprendiendo mucho, pero tuvo que regresar por un motivo. Porque su abuela quería ver a su nieto. Este es uno de los motivos, pero también... Porque había una vez que necesitaba un centro de vida. Claro, fijaros, tenía negocios en Chile y trabajadores que trabajaban en esas empresas. Entonces un día recibe una carta a su dirección de París, una carta, Monsieur Vicente Huidobro, calle Victor Massé, en París, y en esa carta le explica su abuela, la abuela de los niños, la madre de Vicente Huidobro, que tiene que volver porque están pasando un mal momento los trabajadores de esas empresas y tienen que ocuparse de los negocios. Pero también, como bien ha dicho vuestro compañero, dice lo siguiente, te pido por favor, es un favor que te pide tu mamá que tanto te quiere, que regreses. Además, estoy deseando abrazar a mis nietos. He colocado la última foto que me enviaste sobre la mesa del despacho, están guapísimos, pero quiero tenerlos delante de mí y estrecharlos fuerte. Hasta que llegue ese momento feliz, me sentiré la abuela más desgraciada del mundo. Claro, la abuela echaba de menos al hijo y sobre todo a los nietos. Entonces Vicente Huidobro decide hacer el equipaje, aunque está muy a gusto en París, decide regresar a Chile. Y el barco que toma en España, el barco que se sube sale de un puerto. ¿Recordáis de qué puerto? De Barcelona, del puerto de Barcelona. Ese día cuando parte el barco, estaba un poco nervioso Huidobro en los preparativos del viaje. Jacinto se dedicó a todos los preparativos para la vaca y claro, los ruiseñores había que buscarle su sitio también. Entonces, ¿qué hizo? Pues clavó una serie de puntas alrededor de la caseta de la vaca y fue colocando allí a los ruiseñores. Por aquí tenemos a algunos de los ruiseñores, no hay 300, pero tenemos unos cuantos. Tenemos uno por aquí, otro ruiseñor más, otro más, no hay 300, tranquilos. Otro más, por aquí. No hay más, porque en esta caja hay otros cuantos, pero vamos a poner solo los de este lado. Aquí están. Bueno, pues colocó a los ruiseñores en la caseta de la Jacinta y estaba ya casi todo listo para partir. Pero claro, en el puerto de Barcelona ese día había mucho oleaje. Yo como vivo lejos del mar, en Salamanca no hay mar, pues a veces juego, ya que estoy cerca del mar, con mi hija. Y de hecho cada vez que voy al mar, pues procuro llevarme una ola para casa. Y yo juego a que esto es una ola, las olas van y vienen, ¿no? Te voy a pasar la ola, por favor, cógela y luego me la pasas de nuevo. Ahí va la ola. Ahora pasarla. ¡Uy! ¡Uf! Ya has calado a todos los compañeros de aquí en la primera fila con esta ola. Aquí está. ¡Uy! Claro, es que van y vienen las olas, es lo que tienen. Vamos a dejar por aquí esta ola. Había mucho oleaje en el puerto de Barcelona. Es más, había un poco de lluvia ese día. Pero estaba ya todo listo para poder viajar. Vicente Huidobro, entre tanto, seguía encerrado en su camarote porque decía que a veces hay versos que son capaces de desencadenar una tormenta y que te agobian y que te obsesionan. Y también tenemos la tormenta por aquí, fijaros. Hay versos que son capaces de desencadenar una tormenta. Estaba casi todo listo para zarpar, de manera que el capitán se puso su gorro de marinero y dio instrucciones para que partiera el barco. Entonces se dirigió a los pasajeros y les dijo lo siguiente: señores pasajeros, el capitán Guajardo
Les da la bienvenida al vapor correo Tierra del Fuego. Les deseamos una feliz estancia en nuestro barco y un agradable viaje. Abróchense bien la imaginación y abran bien las orejas. Gracias. Y entonces todo se puso en marcha para que el barco comenzara su trayecto. Entonces ordenó el capitán: leven anclas, levad anclas, y recogieron el ancla para que el barco pudiera zarpar. Claro, y fijaros, el barco tuvo que dar una señal para que los pasajeros despistados pudieran subir a bordo. De manera que el capitán dio la señal y avisó para los pasajeros. El barco llamó a los pasajeros y empezaron, como era un vapor correo que funcionaba echando carbón y alimentando la caldera con carbón, empezó a moverse y empezó a hacer un sonido el barco porque sonaban las turbinas de ese barco. Y como era un barco de vapor, pues lógicamente empezó a salir humo por una de sus chimeneas. Y empezó a salir humo de ese barco de vapor. Y se puso en marcha el Tierra del Fuego camino a Valparaíso. Y ahí es donde empiezan a suceder casi todas las aventuras que ocurren en el barco. Hemos hablado de la vaca, pero vamos a hablar ahora de los ruiseñores. Los ruiseñores y las moscas, que también es importante. Los ruiseñores, dice Vicente Huidobro, son unos pájaros que no están acostumbrados a vivir en cautividad. Le pasa lo que a las personas, dice en el libro, que los ruiseñores, igual que las personas, cuanto más libres, más felices, mejor están. Claro, si un ruiseñor, que es un pájaro que está acostumbrado a vivir libre, lo metemos en una jaula, pues lo va a pasar bastante mal. Las moscas son uno de los alimentos principales de esos ruiseñores, pero las moscas no subieron en el puerto de Barcelona, aparecieron de repente. ¿Cómo aparecen las moscas en la historia? ¿Hay por ahí? A ver, por ahí. Porque hace mucho calor y también la cara de la jacinta atrae a la mosca. Pero además de la miel, como dices, de la jacinta, también La comida cuando se toma, jacinta de calor Nele y Vicentito, que eran muy listos, recogen la comida que sobra del pasaje, la echan dentro de la caseta de la jacinta y la comida, cuando se empieza a pudrir y fermentar, pues claro, aparecen los gusanos, las moscas y todos los bichos. Pues claro, aparecen las moscas no pagaron el billete, aparecieron de repente en el barco. ¿Sabríais distinguir una mosca macho de una mosca hembra? Os voy a enseñar un truco que siempre funciona para distinguir si una mosca es macho o es hembra. Vamos a coger una de las moscas que están por aquí en esta cagada de la jacinta. Cogemos una mosca, la cazamos con cuidado, le levantamos el ala y le hacemos cosquillas. Si se pone nerviosa es hembra, si se pone nervioso es macho. Es un truco para que aprendáis a distinguir si una mosca es hembra o una mosca es macho. ¿Qué hacen Nela y Vicentito para que coman los ruiseñores? Al principio no comen moscas, comían otra cosa. Unas albóndigas que con la carne que sobraba hacían unas albondiguillas que se las ponían cerca para que las pudieran comer. Pero llega un momento en que cada vez hay menos albóndigas y aparecen las moscas y se inventan un plan para que los ruiseñores puedan comer las moscas, porque las moscas no son tontas y no se acercan ellas solas a la jaula. ¿Qué hace Nela y Vicentito? Lo meten dentro de... Eso es para que no tengan frío, para que estén calientes con el calor de la jacinta. Pero untan con algo las jaulas. Los ruiseñores no se movían de la jaula, a ver. Ponían agua dulce y la mosca se acercaba. Almíbar o agua dulce, las moscas son muy golosas y si untaban las jaulas con almíbar o con algo dulce se acercaban a chupar eso dulce y aprovechaban el ruiseñor para cazarla. Hay un momento muy divertido en el que se imagina el capitán Guajardo a todos los pasajeros
corriendo por el barco y cazando moscas, porque las moscas poco a poco también empiezan a desaparecer. Y se imaginan que todos los pasajeros van por el barco con un pequeño matamoscas como este o un gran matamoscas, cazando todas esas moscas y llevándoselas a los ruiseñores. Y entonces se imaginan que están Nela y Vicentito al lado del capitán y que le ponen una condecoración, una medalla a los que cazan más moscas del barco para que puedan comer pues, los ruiseñores. Bueno, pues ese es un pasaje muy divertido y que a mí me gusta mucho. Entre tanto, el poeta sigue a lo suyo, ahí metido dentro de su camarote escribiendo poemas. Yo me voy a quitar un momento la gorra porque quiero leeros uno de esos poemas raros que escribe Vicente Huidobro. Fijaros que dice que hay poemas que a veces son capaces de desencadenar una tormenta. Uno de los poemas que le tenía obsesionado era este. Vamos a dar la luz del camarote, vamos a ver aquí al poeta. Y era este poema uno de los que le tenía obsesionado. El mar era un árbol frondoso lleno de pájaros. Las flores daban campanadas de alegría y mi corazón se ponía a perfumar enloquecido. Van andando los días a lo largo del año, se me alargan las manos y el silencio se llena de tus pasos de antaño. Me crece el corazón y se me alargan los ojos y quisiera pedir otros ojos para ponerlos allí donde terminan los míos. Un poema un poco raro de esos que le tenían obsesionado. Vamos a cerrar aquí de nuevo para no molestar al poeta. Apagamos la luz y cerramos el compartimento. Manuela, entre tanto, pues, se dedicaba pues eso, a coleccionar sombreros, se daba una vuelta de vez en cuando, cuando el barco paraba en un puerto, compraba unos sombreros y volvía a subir al barco. Pero claro, poco a poco las moscas empiezan a desaparecer. Esa nube que siempre había alrededor de la Jacinta, pues poco a poco empieza a desaparecer, porque con el frío, cuando llega el invierno, o con el frío, las moscas desaparecen, se mueren. Yo tengo por aquí algunas moscas, aparte de esas que están revoloteando, tengo por aquí algunas moscas que voy a hacer que revoloteen durante un momento alrededor de la Jacinta. Vamos a conectar un pequeño aparatito y cogemos estas moscas que en realidad son papelitos negros, pero simulan ser moscas, y vamos a hacer que revoloteen durante un instante alrededor de la Jacinta. Vamos a que revoloteen por aquí. Pues esa nube de moscas que revoloteaba alrededor de la Jacinta de repente desaparece porque empiezan a pasar por los trópicos. Primero mucho calor y luego mucho frío. ¿Y qué ocurre con los ruiseñores? Que tienen que meterlos dentro de la caseta de la Jacinta para que tengan un poco más de calor, porque fuera pasaban un montón de frío. Pero aún así, poco a poco, y es quizá la parte más triste del libro, pues van muriendo los ruiseñores, porque lógicamente con tanto frío, entre rejas, sin apenas comida, van muriendo. Pero hay un mensaje muy importante que dice Ignacio Sanz. Dice que cuando las cosas no salen bien, hay que intentarlas una y otra vez. Que no intentar las cosas es de cobardes. Y que fijaros en un niño pequeño cuando va corriendo por casa feliz de la vida y de repente se tropieza, llora durante un instante, bueno, tarda 3 segundos en empezar a llorar o 4, al principio se queda así, luego ya empieza a llorar, y luego una vez que se le ha pasado el llanto, se levantan y siguen corriendo como si no hubiera nada. Hay que aprender a sobreponerse en las situaciones difíciles. Entonces, poco a poco van desapareciendo ruiseñores. En lugar de echarlos por la borda, los ponemos aquí detrás para recogerlos después. Van desapareciendo esos ruiseñores poco a poco y cada vez Vicentito y Nela están más tristes porque cada vez hay menos ruiseñores. Hay una anécdota que quiero contaros y que tiene que ver con otro poeta, que es Miguel Hernández. Miguel Hernández es un gran poeta, vivía en un pueblito llamado Orihuela y tenía una hermana pequeña llamada Encarna. Y en casa tenía una jaula con un canario de color amarillo. Un día el canario de color amarillo pues se muere de viejito y claro, la hermana de Miguel Hernández se puso muy triste porque ese color amarillo que había dentro de la jaula de repente había desaparecido. ¿Sabéis qué hizo Miguel Hernández para consolar a su hermana? Salió al patio de casa, se acercó a un limonero que tenía, cogió un limón y lo metió dentro de la jaula. Yo sé que no se puede sustituir un canario por un limón,
pero lo que quería era devolver ese color amarillo al interior de la jaula para que su hermana no estuviera tan triste. Bueno, pues se le ocurrió esa idea, que a veces se nos ocurren a los poetas cosas muy raras, muy extrañas. Bueno, poco a poco van muriendo los ruiseñores. Vicente Huidobro no se enteraba de casi nada porque estaba lo suyo, dentro del camarote, y son Nela y Vicentito los que se ocupan de casi todo. Poco a poco el barco se va aproximando a las costas de Chile, y hay un momento en que cuando yo estaba leyendo el libro, como ya digo que vivo lejos del mar, me acordé de un libro que tengo con el que se pueden escuchar sonidos del mar, y decidí leer esa parte del libro acompañado de este otro libro. Hay un momento en el que dice que poco a poco van llegando a la costa y de repente empiezan a ver gaviotas. Cuando vemos gaviotas es porque estamos llegando a la costa. Pues yo me acordé de este libro y lo abrí para... Escuchad, escuchad. Me acordé de este libro y mientras iba leyendo iba escuchando el sonido de las gaviotas, pero luego dice Ignacio Sanz, y de repente miran desde el barco los niños y ven a una ballena, o a dos ballenas. Y una ballena, ¿verdad?, tiene que ser impresionante. Y explica cómo de repente sale a la superficie, vuelve a esconderse y golpea con su aleta el mar y sale un zorro despedido. Y entonces decidí abrir el libro y escuchar el sonido de las ballenas para sentirlas cerca. Parece un lobo, parece... tienen un sonido muy extraño las ballenas, muy tristes. Y luego de repente dice que ve a lo lejos... que ve a lo lejos a una serie de pingüinos y los compara con directores de orquesta, porque van vestidos de etiqueta, parecen camareros o directores de orquesta. Y habla de su forma de caminar y utiliza una palabra un poco rara, dengue. Van hablando los pingüinos moviéndose para un lado y para otro. Pues aquí también tenemos los pingüinos y podríamos escuchar a los pingüinos, a los leones marinos y otras series de animales. Hombre, este libro es para tener una oficina y poderlo escuchar. Hay gaviotas por ahí, hay leones marinos que hacen un sonido un poco raro. Bueno, pues yo, mientras leía el libro, lo iba acompañando con sonidos, y así resultaba mucho más divertido. Por ahí suena una gaviota y un león marino, vamos a dejarlo por ahí sonando de fondo. Y claro, eso significaba que ya estaban cerca de la costa y ya empezaron a prepararse para llegar al puerto. Lógicamente, cuando el barco llega cerca del puerto, tienen que volver a echar el ancla para que el barco permanezca ahí cerca del puerto, y hay que retirar las olas, vamos a retirarlas para poner la escalerita para que puedan bajar los personajes. Quitamos el mar por aquí, lo recogemos un poco, el mar, y aquí tenemos la escalera para que puedan bajar los personajes. Pero fijaros, había tanta expectación, tantas ganas de preguntarle a Vicente Huidobro que por qué se le había ocurrido aquella locura, que había muchos periodistas alrededor del barco. Y los periodistas se dispusieron para fotografiar ese momento en el que llegaba el capitán y llegaba Vicente Huidobro. Y entonces prepararon sus cámaras de fotos, cámaras antiguas, para tratar de inmortalizar ese momento. Esta es una cámara antigua, parecida a las que se utilizaban en esa época. Vamos a ponerle el flash. Va aparte. Y fijaros, Nela y Vicentito deciden ir a hablar con su padre, porque están llegando ya. Y le dicen, papá, ¿sabes que han muerto todos los ruiseñores? Y él le dice, sí, he tenido un sueño negro y en ese sueño negro he visto que morían los ruiseñores. Y fijaros, han ocurrido dos tragedias el mismo día, porque yo llevo encerrado un montón de tiempo escribiendo poemas y resulta que no me gusta ninguno y que no me han servido para nada. Entonces, hubo dos tragedias, la muerte de los ruiseñores y los poemas que no les servían para nada. Pero bueno, ¿qué hizo Vicente Huidobro? Salió a la cubierta con la mujer y con los hijos
y decidieron abrazarse allí en la cubierta del barco. Y entonces aprovecharon los periodistas para inmortalizar ese momento. Fijaron sus cámaras en la cubierta del barco, dispararon sus cámaras y claro, como eran cámaras automáticas que te permitían ver la foto a los pocos segundos, pues por lo lateral salía la hoja, se recortaba durante algunos instantes para que quedase papel fotográfico para hacer más fotos y se agitaba durante unos momentos y entonces podían ver la foto al momento. Y aquí fijaros, hay una foto de Vicente Huidobro con Manuela Portales y con Nela y con Vicentito. Una foto que luego vais a poder ver en el periódico y que es una foto real de ese viaje. Incluso fijaros, tenemos aquí otra foto en la que hay un primer plano de Vicente Huidobro con, la cortamos, Vicente Huidobro con Nela y con Vicentito. Aquí están. Claro, descienden Huidobro, descienden los niños que le dice un periodista al señor Huidobro, ¿por qué se le ha ocurrido esa locura? Y él dice, hay locuras que nos salvan del aburrimiento y de la mediocridad, por eso es necesario hacer este tipo de locuras. Vamos a despedirnos con un aplauso para todos los personajes, pero vamos a poner de fondo una canción que se llama Dúo de piano y Ruiseñor Ruso, que yo quiero que escuchéis porque con esa canción de fondo le daremos un aplauso a los distintos personajes de esta historia. Vamos a poner la canción Dúo de piano y Ruiseñor Ruso. Aquí la tenemos en el móvil. Dúo de piano y Ruiseñor Ruso. A lo mejor no os enteréis de lo que dice el Ruiseñor porque es ruso, claro, no importa. Así canta un ruiseñor, en este caso ruso. Y hay un pianista que le acompaña, o no sabemos muy bien si es el ruiseñor el que acompaña al pianista. No sé si es el pianista que acompaña al ruiseñor o el ruiseñor el que acompaña al pianista, da igual. Lo dejamos por ahí de fondo y aprovechamos para despedir a los personajes y el primer aplauso se lo podemos dar a John Guajardo, si queréis. Cuando a uno le entusiasman tanto, es capaz de construir
construirse un barco entero para poder jugar una y otra vez con la historia. Yo con mi hija de 10 años que leyó el libro y que le encantó, pues muchas veces montamos en Tierra del Fuego y jugamos con los personajes y disfrutamos más allá de las páginas del libro. Así que os deseo mucha imaginación y que no dejéis de leer y de jugar.